para que nos alcance el tiempo. Entonces, creo que ya estoy grabando. Entonces, a ver, se está uniendo un compañero Carlos Bello. Ok, muy bien. Entonces, en lo que nos quedamos es que les decía que en un espacio métrico, abstracto, general, eh, la familia ya de abiertos que nosotros podemos generar o construir a través de la métrica, del espacio métrico en cuestión, desde luego, es una familia, no, es una familia de conjuntos que guarda, que posee una estructura muy bien definida. Esta estructura usualmente se establece a través de de un teorema, de un resultado que prácticamente en cualquier libro de análisis matemático, en cualquier libro de espacios métricos, en cualquier libro de topología donde hablen sobre los espacios métricos, viene, ¿no? Viene este teorema porque es súper importante. De hecho, algunos libros de topología toman este teorema como, digamos, como el punto, ¿vale? Como el punto de apoyo para trasladarse de la teoría de los espacios métricos a la teoría de los espacios topológicos, para dar el brinco de la teoría de los espacios métricos hacia la teoría de los espacios topológicos, ¿no? Para hacer esta traslación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este teorema eh, pone énfasis, ¿no? Al darle al presentar la estructura que tienen los abiertos en un espacio métrico, entonces ponen énfasis en los abiertos del espacio métrico, ya no tanto en la métrica, sino en los abiertos, lo que se puede hacer con los abiertos. Esto que estoy diciendo es algo sutil y que se entiende muy bien solo después de haber estudiado pues con bastante empeño y por un largo tiempo el concepto mismo de abierto, ¿no? Tanto en los espacios métricos como en los espacios topológicos. Bueno, entonces el teorema al que hago referencia es el siguiente, ¿no? Teorema. Eh, los conjuntos abiertos, los conjuntos abiertos en un espacio métrico. Estoy escribiendo, sí, pueden ver, ¿verdad? Estoy escribiendo. Si alguien no ve, me dice, por favor. Eh, los conjuntos abiertos en un espacio métrico XD satisfacen lo siguiente. Permítanme un momento, voy a aceptar a alguien. Satisfacen lo siguiente. Número uno, ¿cómo decirlo? Una unión arbitraria, una unión arbitraria de conjuntos abiertos es un conjunto abierto. Número dos, una Pero se refiere a unión binaria, o sea, como solo de dos conjuntos. no, unión arbitraria es una unión puede ser de dos, de tres, de cuatro, de una infinidad numerable, de una infinidad no numerable. Ah, ok, bien, gracias. Ajá, sí. Y ahorita lo vamos a checar. Número dos, una intersección finita.
una intersección finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto. Y número 3, ya para sellar el enunciado del teorema, el vacío y el total siempre son abiertos. Sea cual sea la métrica, el vacío y el total siempre van a resultar ser abiertos. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración, ¿sale? Aquí resalta a la vista el contraste entre el punto 1 y el punto 2, donde, como comentaba hace un momento, a razón de la pregunta del compañero Andrés, que para los abiertos podemos, si nosotros tomamos una familia infinita incluso de abiertos en el espacio métrico, a la hora de unir a esta familia, vamos a obtener un abierto, en contraste con la familia cerrados, ¿no? Digo, la familia, perdón, la familia, en contraste con la intersección, ¿no? La unión puede trabajar con una cantidad infinita de abiertos y vamos a obtener finalmente un abierto, y la intersección, la operación intersección trabaja con una cantidad finita, ¿no? Necesariamente tiene que trabajar con una cantidad finita de conjuntos abiertos si es que queremos obtener un conjunto abierto. Ahorita me acabo de confundir precisamente porque estoy pensando en el teorema dual a que en un momento se los voy a presentar, que tiene que ver con los cerrados. ¿Ok? Muy bien. Voy a poner aquí la demostración, ¿no? Demostración. Muy bien. Entonces, veamos precisamente que una unión arbitraria de conjuntos abiertos es un conjunto abierto en el espacio métrico. Entonces, empezamos así, ¿no? Número 1. Vamos a póngale el símbolo que ustedes gusten, el símbolo que ustedes quieran. Yo aquí le pongo esta A rara, esta A garigoleada. Sea A una familia de abiertos en el espacio métrico, vamos a llamarle así, XD, ¿no? ¿Vale? Entonces, A puede ser finita, A puede ser infinita numerable, A puede ser infinita no numerable, en fin, A puede tener la cantidad que sea de abiertos, ¿no? Entonces, desde luego, A tiene que ser necesariamente un conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos proceder o cuál sería el método que podríamos emplear para demostrar que la unión de A, que la unión de esta familia es un conjunto abierto? Pues hasta ahorita, como tenemos recientemente presentada la teoría, es decir, tenemos muy pocas cosas elaboradas, muy pocos resultados elaborados en cuanto a la teoría la teoría de los conjuntos abiertos en un espacio métrico. Entonces prácticamente vamos a llevar a cabo la, la definición, ¿no? Vamos a trabajar con la definición. Dices, Andrés, dices hacernos bolas. Ah, ya no entendí ahí bien a qué te refieres. No sé por qué lo comentas, hacernos bolas, es decir, considerar bolas abiertas o nos hacemos bolas porque no estamos entendiendo nada. Ya no entendí ahí. Bueno, si quieres me aclaras, ¿no, Andrés? No, sí, hacernos bolas con las bolas. Ah, excelente, muy bien. Sí, más o menos por ahí va la onda. Sí, efectivamente, nos hacemos bolas con las bolas, perfecto, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra de bola, las bolas, la verdad. Digo, es algo, digo, es algo muy subjetivo, ¿no? Me gusta más decirles discos, pero pues, digo, en general, la verdad es que la mayoría de los libros que he leído hablan de bolas abiertas, bolas cerradas, ¿no? Yo les digo discos, pero está bien si les dicen bolas, ¿no? En realidad no hay problema. Entonces, pues vamos a ello. Vamos a tomar un elemento X en la unión de A, de esta A garigoleada, de esta familia de abiertos, y vamos a ver que alrededor de ese X podemos construir
o podemos encontrar un disco abierto que está totalmente contenido en la unión de A, ¿no? De esta familia de abiertos, ¿ok? Entonces, si de casualidad X es un elemento de la unión de esta familia, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? De ahí la importancia de tener bien en claro la definición, ¿no? La definición de unión de conjuntos, intersección de conjuntos, en fin, todas estas operaciones básicas que revisamos al principio, ¿no? Si es un elemento de la unión de A, entonces definitivamente sabemos que existe, digamos, un A, una mayúscula, un conjunto A mayúscula que pertenece a esta familia de abiertos, ¿sale? Tal que X pertenece a, ¿no? A esta A mayúscula. Hasta aquí la pura definición de unión general de unión de conjuntos, ¿no? Pero ahora sabemos que estos conjuntos tienen la particularidad de ser abiertos, ¿no? Entonces ya tenemos información extra. Esa información extra viene de la estructura de métrica, ¿vale? Bien, por ser A un conjunto abierto, por ser A un conjunto abierto en XD, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que existe un número real positivo, llamémosle epsilon, como es lo común, o a veces o R, como bueno, en general algunos libros le llaman R, otros epsilon, no importa, ¿no? Tal que, como dice este Andrés, la bola o disco abierto centrado en X y de radio epsilon está totalmente contenido en A, pero nosotros sabemos que pues A está contenido en la unión de esta familia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos con esto? Aquí estoy ocupando simultáneamente la teoría de conjuntos que ya estudiamos y la teoría de, bueno, y lo poquito que llevamos de las definiciones relativas o relacionadas a un espacio métrico, ¿ok? Por lo tanto, pues este conjunto, ¿vale? Es abierto, ¿no? Es un abierto, esta unión es abierta en XD. Estoy escribiendo muy fea la A, pero para qué puse esta letra, ¿verdad? Pero bueno, en fin. La unión de la familia de abiertos A es abierta en XD. Muy bien, ¿sale? Por definición, ¿no? Acuérdense que lo que establecimos es que un conjunto en un espacio métrico es abierto si solo si para cada uno de sus puntos hay un disco abierto que contiene a cada uno, bueno, dado un subconjunto A de X, siendo X un espacio métrico, es abierto si para cada punto, digamos, W de A, existe un disco abierto, ¿vale? Que contiene a W, centrado en W y totalmente contenido en A. ¿Ok? Vamos al punto 2. Si alguien tiene una duda en relación a esto que acabo de escribir, en relación a lo que estoy comentando, me lo dicen, por favor. Número 2. Vamos ahora a considerar, aquí, bueno, aquí hay unas finezas que hay que checar, tanto en la demostración que acabo de hacer del inciso 1, que voy a hacer del inciso 2, pero esas se van a arreglar con el inciso 3, ¿ok? Y ahorita se las voy a comentar. Muy bien. Vamos a considerar ahora a una familia finita de abiertos en el espacio métrico XD y vamos a ver que su intersección pues es un conjunto abierto, ¿okay? En XD. Para ello vamos a tomar un conjunto de índices, ¿sale? Desde igual a 1 hasta n, es decir, los primeros n números naturales. Y vamos a tomar a subíndice n precisamente como una familia finita de abiertos indexada precisamente por este conjunto I mayúscula, ¿no? Con I, en I, una familia finita de abiertos
en XD. ¿Ok? Muy bien. Si X pertenece a la intersección de esta familia, entonces, por definición de intersección, X es elemento de AI, ¿sale? Para cada IN. Ahora me doy la libertad de emplear esta anotación de conjuntos indexados, porque en teoría ya todos entendemos al 100 o al 90%, al 90 y tantos por ciento, la operación intersección de conjuntos, ¿verdad? Entonces ya podemos hacer algunas modificaciones, pero una vez entendida esta definición. Como cada, a ver, ¿qué? A ver, ajá, entonces X es elemento de AI para cada IN, ¿ok? Ahora bien, como cada AI es un conjunto abierto, decimos algo parecido a lo anterior, ¿no? Voy a cambiar de diapositiva, de página o de recuadro, como le quieran llamar. Si necesitan que me regrese, me dicen, por favor. Como cada AI es un conjunto abierto, otra vez, ¿qué es lo que decimos? Pues que existe precisamente una epsilon i mayor a cero, tal que el correspondiente disco centrado en X y de radio epsilon i está totalmente contenido en AI, ¿verdad? Tal que el disco centrado en X de radio EI está contenido en el abierto AI. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien todos, ¿no? Hasta aquí es muy parecido al argumento anterior. Sale. Entonces, y esto para cada, bueno, lo escribo, ¿no? Para cada I que pertenece ahí. Fíjense cómo está la onda, miren. Chequen que yo aquí tengo, voy a hacer un pequeño dibujo. Aquí tengo al punto X y tengo varios discos abiertos, ¿verdad? Alrededor de X, ¿no? Por ejemplo, están todos feos mis discos, pero ahí para que más o menos se entienda. Tengo el disco abierto epsilon 1, pero si se dan cuenta, también tengo el disco abierto epsilon 2 y por ahí tendré al disco abierto, ¿no? Ya para no hacer la tinta de cuento. Por aquí tendré, bueno, aquí ya no me cabe, pero más o menos. Por aquí tendré al disco abierto epsilon n, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí hay varios discos, ¿no? Pero si se dan cuenta, estos discos son concéntricos, ¿verdad? Cada uno de ellos, bueno, los acomodé incluso, hice el dibujo bonito, ¿no? Para que estuvieran en orden, ¿no? Pero desde luego aquí podría ser el epsilon n, y este podría ser el epsilon 4, y este podría ser el epsilon 1. Sí, estamos de acuerdo con esto. El chiste es que tengo una familia de n discos abiertos concéntricos con centro en común precisamente al punto X, ¿no? ¿Y qué es lo que, por ejemplo, puedo observar aquí de este dibujito, ¿no? En este caso particular, en este dibujito en concreto, lo que estoy viendo es que epsilon 1 es el menor entre todos los epsilon, ¿verdad? Entre epsilon, precisamente entre la familia de los epsilon, de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, ¿verdad? Hasta epsilon n. En este dibujo en particular, estoy tomando a epsilon 1 como el número más pequeñito, ¿ok? Pero como les digo, aquí bien que podría haber puesto a epsilon 5, por ejemplo, y a bueno, y aquí lo dejo, ¿no? Aquí como epsilon 2, y entonces, pues por acá andará, en medio de estos discos, andará entre el azul y el amarillo, andará bueno, estará el disco de radio epsilon 1, ¿cierto? En fin, a lo que voy es que entre todas estas epsilon,
que es un número finito, puedo encontrar la épsilon menor, ¿verdad? Puedo encontrar el disco de menor radio y ese va a estar metido en todos los demás discos, ¿verdad? Y entendiendo que todos los discos pues son concéntricos, están centrados en X. ¿Sí se entiende esto que estoy comentando, compañeras, compañeros? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? ¿Por qué digo esto? Lo digo precisamente porque el argumento va así, miren. Y esto es un argumento muy común, ¿no? Vamos a escoger precisamente el épsilon más pequeñito, ¿ok? Al tomar, si a alguien no le quedó claro lo que acabo de decir, me lo dice, por favor. Al tomar épsilon igual al mínimo de entre todas estas épsilon y, fíjense que es lícito que yo tome el mínimo, puesto que tengo una cantidad finita de números reales, ¿verdad? En este caso los epsilon y entonces siempre puedo escoger al mínimo, ¿vale? El mínimo de entre estos epsilon y. Lo que no siempre sucede cuando tengo una cantidad infinita de números reales. En general, lo que podemos hacer es tomar el ínfimo o el supremo, ¿verdad? Pero, como ustedes sabrán, esto exige ya un axioma fuerte del conjunto de los números reales. Muy bien. Y de hecho, esto que acabo de hacer se puede demostrar por inducción, ¿eh? Se puede demostrar por inducción matemática. Y la base sería precisamente la ley de tricotomía que estudiamos para el conjunto de los números reales. Bueno, les comento esto por si de repente dicen, pero ¿cómo es que puedes coger el mínimo? Bueno, estas son las bases, ¿no? Ya ustedes pueden armar el argumento. Al tomar épsilon igual al mínimo de este conjunto, se cumple que épsilon es mayor que 0, naturalmente, y que también se cumple el disco abierto centrado en X y de radio epsilon está contenido totalmente en la intersección de la familia de abiertos A subíndice N, ¿no? Esto significa que la intersección de esta familia pues es un abierto, ¿no? Es abierto. Si estamos de acuerdo con esto, ¿están de acuerdo con esto de acá, con esta contención? ¿A alguien le queda alguna duda de esta contención o para todos es clara? Dice Abigail que es claro, perfecto. ¿Para alguien no es claro? Bueno, continúo, ¿vale? Si alguien tiene una duda, con toda confianza, ya sabe, ¿no? Muy bien, vamos por el número 3. Fíjense, me regreso un poquito, porque ahora aquí les pregunto, imaginen, para regresarnos a estos aspectos finos, ¿no? Que les decía. Imaginen que la familia A es ¿qué pasa si no son bueno, en este caso, por cómo es que hemos trabajado las cosas, necesariamente son concéntricos, ¿no? Necesariamente, por cómo están definidos los discos abiertos, ¿no? Necesariamente son concéntricos en X, ¿no? Están centrados en X, ¿sale? Si no son concéntricos, bueno, es interesante eso y aún así se podría arreglar. Podríamos encontrar un disco abierto eh, centrado en X y que esté contenido en la intersección de los AI. De hecho, también se podría hacer eso. Y más adelante les voy a presentar un ejercicio que ustedes van a tener que demostrar donde se verifica esto que estoy afirmando. Es un poquito más complicada la cosa, pero también resultaría el argumento, ¿no? Habría que argumentar más, pero finalmente caeríamos en la cuenta de que la intersección de los AI es un abierto, ¿sale? Entonces, guárdame esta duda, Melanie, y la voy a conectar con este ejercicio que más adelante les voy a presentar. Lo que sucede es que los discos en topología tenemos el concepto de base y el concepto de subbase, ¿no? Con los conjuntos, con la base de un espacio topológico es una familia de abiertos, ¿sale? Cuya unión, ¿sale? Cuya unión de pedacitos de esta familia puede generar a cualquier abierto del espacio topológico, ¿no? Un espacio topológico está formado por un conjunto subyacente, un conjunto X y una familia de subconjuntos de X que les llamamos abiertos precisamente porque satisfacen tres axiomas.
Los axiomas que satisfacen son los que ahorita estamos viendo aquí como resultados de la teoría de los espacios métricos. Ya ven que esto de tomar ciertos resultados, ciertas afirmaciones, ciertas propiedades como axiomas o como resultados es relativo. ¿Sí recuerdan esto que llegamos a comentar un poco, no? De hecho, hicimos una prueba de esto en la primera tarea de examen, donde estaban los axiomas débiles, ¿no? De la unión y no recuerdo, bueno, estos axiomas débiles, ¿no? Por ejemplo, el del conjunto potencia, ¿verdad? Y que a través de estos axiomas débiles se demostraban los axiomas, por ejemplo, el axioma del conjunto potencia o el axioma de la unión, resultando estos ya no como axiomas, sino como resultados, ¿ok? Entonces, en los espacios topológicos tenemos precisamente lo que son los abiertos básicos y los abiertos subbásicos, que todavía son más, digamos, más básicos que los básicos. Y a través de los subbásicos podemos construir los básicos, que a su vez a través de los básicos podemos tomar a los abiertos. ¿Ok? Entonces, lo que está comentando, la pregunta de Melanie está relacionada precisamente, quizás ella no lo sepa, pero, o bueno, tal vez sí, pero está relacionada con precisamente el hecho de que los discos abiertos son una subbase de la topología generada por la métrica en un espacio métrico. ¿Okay? Tal vez, si nos da tiempo, veamos un poquito de espacios topológicos, así, pero tal cual los espacios topológicos, y tal vez les platique un poco de esto, ¿no? No sé, Andrés, la verdad no sé si mi idea era ver algo de topología, pero le voy a dar prioridad a los temas, ¿no? Que son propios del curso, y si por ahí queda un tiempo libre, sí, con mucho gusto, yo para mí encantado a platicarles un poquito más de topología, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos viendo, ¿no? Bueno, continúo. Muy bien. Entonces, sí, lo que les decía aquí, ¿no? Tenemos, ¿qué pasa si la familia A es vacía, ¿no? Porque si estamos tomando una familia arbitraria de abiertos, en una de esas esta familia es vacía, se vale, ¿no? No, gracias a ti, Melanie. Esta familia puede ser vacía, se vale, ¿no? Y habíamos platicado un poquito, ¿no? ¿Cuál es el conjunto que resulta de unir el vacío? El vacío, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, pero como que este argumento no me aclara del todo qué sucede precisamente cuando A es una familia vacía de abiertos, ¿verdad? Como que este argumento no me aclara muy bien todo porque, pues aquí estamos pensando que suponiendo que X sea un elemento de la unión de A, cosa que no pasaría para el conjunto vacío, ¿verdad? Pero entonces aquí aplicamos precisamente este argumento de la vacuidad, ¿no? El argumento clásico de la vacuidad. Fíjense. Vamos a checar que el vacío también es un abierto, cosa que entonces arreglaría precisamente la duda que nos saltaría aquí, ¿verdad? Para el argumento del punto 1. Vamos a checar que el vacío es abierto, ¿no? Y fíjense, y es por vacuidad otra vez, ¿no? Con lo que les comentaba, ¿no? Por vacuidad, estamos a punto de checar que que el vacío es un abierto, pero que el conjunto vacío es un abierto. Por vacuidad, se puede decir que el vacío contiene un disco abierto de cada uno de sus puntos, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Luego entonces, el vacío es un abierto. Esto es cuestión de lógica pura, ¿verdad? Aquí más que nada el argumento es estrictamente lógico, ¿vale? Si alguien tiene una duda, me dice, por favor. Asimismo, puesto que, eh, fíjense, puesto que pues ahora sí que todo disco abierto está contenido en nuestro espacio universo, que en este caso es X, todo disco abierto
está contenido en X, el conjunto X contiene un disco abierto, cualquier disco abierto centrado en cada uno de sus puntos, ¿verdad? El conjunto X contiene a cualquier disco abierto centrado en cada uno de sus puntos. Por ende, o por tanto, por consecuencia, X es abierto. ¿Vale? Bien, entonces ya sabemos que el vacío y el total son abiertos, ¿verdad? Y, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la familia, esta familia finita, por ser una familia finita, es vacía, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr que A subíndice n sea vacía? Precisamente cuando I, porque aquí, fíjense, yo tomé a I como un conjunto finito, pero la idea, lo que está afirmando el teorema, es que para cualquier conjunto finito I, esta familia A subíndice n es un abierto, en particular si I es el vacío, ¿no? Si I es el vacío, ¿qué onda? Entonces tenemos a la familia A subíndice vacío, que simplemente es el conjunto vacío, ¿no? La pregunta es, ¿cómo sabemos quién sería, ¿sale? ¿Quién sería la intersección de A subíndice vacío? O sea, en otras palabras, ¿quién es la intersección del vacío? ¿No? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es la intersección del vacío? ¿Da un conjunto? Bueno, ¿qué conjunto da, no? ¿Qué conjunto da la intersección del vacío? Bueno, lo que les digo es que la intersección del vacío es precisamente todo X, ¿sale? Y no es tanto por, bueno, lo podemos tomar como definición. Vamos a establecer que la intersección del vacío es X, pero no va más allá de simplemente establecerlo, sino se puede deducir lógicamente, ¿vale? Entonces les encargo, piensen en esta parte y que en la siguiente sesión lo platicamos, o me lo pueden platicar mandándome un correo, o lo pueden platicar en el Classroom, o me lo pueden platicar por Telegram, como ustedes gusten, y ahí vamos discutiendo esta parte, ¿no? Pero por lo pronto lo que les digo es que la intersección del vacío es el total, es X, porque X es nuestro universo, ¿ok? Entonces, fíjense que que con este último resultado, el punto 3, se arregla precisamente esta delicadeza que no tomamos en cuenta para la demostración del inciso 2, ¿no? Porque ya sabemos que el total también es abierto, ¿sale? Entonces, bueno, estos eran los dos puntos que quería aclarar. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? Vamos a seguir, ¿no? Ahora, lo que les decía, este teorema, perdón, ya me está diciendo que la familia de abiertos en un espacio métrico no es una familia cualquiera, tiene una estructura. Es decir, la familia de abiertos en un espacio métrico, perdón, es cerrada bajo uniones arbitrarias y es cerrada bajo intersecciones finitas, ¿no? Así lo podemos decir para pronto, ¿no? Además, el total y el vacío pertenecen. ¿Ok? Si nosotros demostramos precisamente que la unión del vacío es el vacío, que eso ya lo demostramos, ¿no? Previamente, y que la intersección del vacío es el total X, entonces si se dan cuenta podemos reducir estas tres propiedades del teorema a solamente estas dos propiedades, ¿sale? A la 1 y a la 2, y de estas se seguiría precisamente la propiedad 3, ¿no? Pero para no meternos por lo pronto en estos vericuentos lógicos, pues de aquí puse explícitamente la propiedad 3. Bien, entonces podemos reducir un poquito más las propiedades. Muy bien, continúo. Y esto les va a quedar, va a venir como tarea en la siguiente tarea examen, ¿no? De una vez se las voy comentando por si la quieren pensar, ¿no? Por si quieren pensar este resultado, ¿no? Y viene a ser un corolario del teorema anterior. Corolario. Los conjuntos cerrados
digo, este resultado lo pueden encontrar en prácticamente cualquier libro de análisis, ¿no? Pero bueno, la idea es que lo piensen ustedes un poco, ¿no? Los conjuntos cerrados en un espacio métrico XD satisfacen lo siguiente. Me dicen, si hay dudas, por favor, si no estoy siendo lo suficientemente claro, por favor, digan. Número 1, la intersección arbitraria. Fíjense, aquí es intersección arbitraria. Hace rato decíamos la unión arbitraria de abiertos. Ahora aquí cambian las cosas. La intersección arbitraria de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado. Es decir, la familia de cerrados en un espacio métrico es cerrada bajo intersecciones arbitrarias, ¿no? Número 2, la unión finita. Hace rato hablábamos de la intersección finita de abiertos, ahora hablamos de la unión finita de cerrados. La unión finita de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado. O sea que la familia de cerrados, la familia de conjuntos cerrados en un espacio métrico es cerrada bajo uniones finitas. Y número 3, el vacío y el total son cerrados. Es decir, el vacío y el total son simultáneamente abiertos y cerrados en cualquier espacio métrico. Por lo tanto, el concepto de conjunto abierto y el concepto de conjunto cerrado no se contraponen, son complementarios, son duales. ¿Okay? Muy bien. El concepto de dualidad mismo en matemáticas se estudia a profundidad, en teoría de conjuntos, en topología, en geometría moderna, teoría de categorías, en fin, hay varias áreas de las matemáticas donde se estudia a profundidad desde sus respectivos puntos de vista, ¿no? De estas áreas de las matemáticas, el concepto de dualidad. Bueno, aquí no vamos a profundizar en eso, simplemente lo menciono por si tienen curiosidad, ¿no? Hay de buscar en Google, ¿no? Sobre la dualidad en matemáticas, ¿no? No tanto en filosofía, sino en matemáticas. Entonces, bueno, aquí resulta importante, hemos estado hablando mucho de conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, en espacios métricos abstractos. Bueno, vamos eh, a, a dar un ejemplo particular de conjunto abierto, todavía en espacios métricos abstractos, pero esto ya va a ir delineando, ya va a ir dando forma, ¿no? Ya una forma más tangible, más sustancial, creo yo, al concepto mismo de conjunto abierto, ¿no? En un espacio métrico. ¿Por qué? Porque el siguiente teorema nos indica que precisamente cada disco abierto es un conjunto abierto. Entonces, aunque sea en abstracto, pero ya vamos a tener ejemplos de conjuntos abiertos, ¿sale? Teorema. En la tarea ya ustedes profundizarán más, ¿no? Ya verán más ejemplos ya demostrarán, ¿no? Ya ustedes mismos si ciertos conjuntos son abiertos o no. Ya en la tarea ya profundizamos más, un poco más en la teoría. Teorema. Cada disco abierto es un conjunto abierto. Demostración. Bien. A ver. La idea en realidad es sencilla. Otra vez, vamos a hacerlo por definición, como hace rato, ¿no? Tomamos un disco abierto, voy escribiendo, sean
vamos a ponerle, ¿qué les parece? Epsilon, sea un disco abierto centrado en X0, de radio epsilon, un disco abierto, en XD, ¿ok? Y X, que pertenece, un elemento de este disco abierto. Entonces, ¿cómo demostramos que este disco abierto es efectivamente un conjunto abierto? Y que, bueno, sí, y que es efectivamente un conjunto abierto, pues hay que encontrar alrededor de este punto X un disco abierto totalmente contenido en este disco abierto, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Y puesto que X lo hemos tomado, si logramos hacer esto para esto que acabo de mencionar para esta X, puesto que esta X la hemos tomado de manera arbitraria, se seguiría de ahí que este disco es efectivamente un abierto. ¿Sí queda clara la lógica de la demostración que vamos a seguir? Para que se entienda, ¿no? Voy a sacar aquí ajá, la idea, a ver, vamos a demostrar, hay que demostrar que esta cosa, que este disco es un disco, que este disco abierto es un conjunto abierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, precisamente como lo estoy mencionando aquí, vamos a tomar un punto arbitrario X de este disco abierto, ¿sale? Y a continuación vamos a construir un disco abierto, ¿vale? Un disco abierto centrado en X y totalmente contenido en este disco abierto. Si llegamos a construir a este disco abierto que estoy comentando, si logramos construir un disco abierto alrededor de X totalmente contenido en este conjunto, entonces, por definición, habremos logrado verificar que este conjunto efectivamente es un conjunto abierto, por pura definición. Otra vez les recuerdo la definición. Un conjunto A es abierto si para cada uno de sus puntos puedo encontrar un disco abierto centrado en el punto dado y totalmente contenido en A. ¿Ok? Esa es la definición. Y estamos siguiendo la definición al pie de la letra. Y a partir de esa definición vamos a poder demostrar que esta cosa, que este disco abierto es efectivamente un conjunto abierto. ¿Ok? ¿Sí queda claro ahora sí? ¿O todavía hay dudas? Si hay dudas, con toda confianza, y lo explico de otra forma, ¿no? Para que se entienda cuál es la mecánica de la demostración que estamos a punto de hacer. ¿Sí? Creo que ya quedó todo claro, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Entonces, a ver, les voy a presentar aquí. Creo que, permítanme. Ahí estoy presentando un dibujito GeoGebra. ¿Sí lo pueden ver todos? Sí, Ok, perfecto, muy bien. Entonces, a ver, este de acá, este disco punteado rojo, eh, me estoy complicando. A ver, les platico la demostración y ustedes ya van viendo si cuadra o no, ¿ok? Con lo que comenta Andrés para poder avanzar, ¿no? Ya tú vas viendo, Andrés, si cuadra con lo que tú me comentas, ¿no? Este disco rojo es precisamente el disco centrado en X0 y de radio Epsilon, ¿sale? A ver, aquí voy a poner, ahí está, y de radio Epsilon, ¿ok? Entonces, ya tenemos ese disco. Y ahora vamos a tomar un punto arbitrario, fíjense, vamos a tomar un punto arbitrario X, ¿sale? De este disco, que es el X que yo les mencionaba, ¿no? X que pertenece al disco abierto centrado en X0 y de radio Epsilon. Bueno, este punto X, fíjense que lo que podemos hacer, a ver, permítanme, ahí está, ¿no? En realidad, este radio lo puedo tomar donde yo quiera, y entonces, ya que consideré este radio, entonces ahora sí tomo al punto X, ¿no? Este punto no lo quiero. Permítanme un momento. Tomo a este punto X de aquí, ¿no?
Entonces, observen lo siguiente. Por este punto y este punto, ¿quién es? También lo quito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense, aquí está el punto X. Lo que necesito es construir un disco, ¿sale? Esto construir un disco centrado en este X y totalmente contenido en este disco, ¿verdad? En este disco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, observen que el segmento que va de X0 a X, bueno, entre comillas, segmento, ¿verdad? Porque estamos en un espacio métrico arbitrario. Pero bueno, la distancia que hay de X0 a X, por definición, es estrictamente menor que la longitud de este radio, ¿no? Es estrictamente menor que épsilon, ¿verdad? Entonces, podemos sacar la diferencia entre épsilon, ¿sale? Y la distancia que hay de X0 a X, ¿no? Entonces, épsilon menos la distancia de X0 a X es estrictamente mayor a 0, ¿verdad? Es un número estrictamente mayor a 0. Y aquí, por ejemplo, en el dibujito se ve que ese número va a ser precisamente la longitud que hay de este segmento de aquí, ¿no? De este pedacito de este segmento que va de X precisamente a este punto de acá, que es el que había puesto como C, ¿no? Es este segmento, ¿sale? Entonces, a ver, permítanme, no, no lo tengo aquí, ¿no? Pero bueno, entonces podemos considerar a este segmento y si se dan cuenta, ¿qué pasa si yo construyo una circunferencia centrada en X, ajá, y precisamente radio, de radio, este segmento de acá, el que va de acá, precisamente acá? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? A este radio vamos a llamarle delta, ¿ok? Entonces, delta es precisamente la diferencia entre épsilon, es toda esta longitud, ¿vale? Menos la distancia que hay de X0 a X. Ese sería delta. Y aquí por el dibujito se nota que precisamente si yo construyo la el disco centrado en X0 y de radio delta, aquí el dibujito me sugiere que ese disco nuevo, ¿sale? El disco centrado en X y de radio delta va a estar totalmente contenido en el disco original. ¿Sí más o menos se entiende lo que acabo de comentar? El dibujito en sí me está sugiriendo cómo es que debo de tomar precisamente a ese disco. De hecho, fíjense que este mismo dibujito me sugiere, el argumento que estoy armando, me sugiere que no hay una única delta, ¿verdad? Podría tomar, por ejemplo, la mitad de la longitud, ¿no? Que hay de X a este punto de acá, ¿ok? Y tomar a esa mitad de distancia como el radio del disco que yo estoy buscando, o la cuarta parte, o la quinta parte, o cualquier número real positivo estrictamente menor que delta, me puede servir, fíjense ustedes, me puede servir como radio, ¿sale? Del disco que estoy buscando centrado en X, y ese disco va a estar totalmente contenido en el disco original que me fue dado. ¿Sí más o menos se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Eso es lo que sí, sí. Ok, dice Abigail que sí. ¿A alguien no le queda claro? Fíjense que los dibujitos en segunda dimensión nos ayudan mucho, ¿no? Nos orientan. Si bien estamos trabajando en un espacio métrico arbitrario, los dibujitos en segunda dimensión nos orientan bastante, ¿no? Entonces, al menos esa delta estoy marcando aquí, o sea, la distancia que hay de este punto a este punto, me puede servir, ¿no? Aparentemente me puede servir y vamos a ver que efectivamente me sirve, ¿no? Entonces, vamos a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que definimos a esa delta? Del siguiente modo, ¿no? Puesto que X vive en este disco, ¿sale? En este disco, ¿qué es lo que yo puedo concluir? A ver, escribo, ¿no? Entonces, entonces la distancia de X0 a X es estrictamente menor que epsilon, ¿verdad? Definimos
el número delta, como lo que les comentaba, ¿verdad? Delta igual a epsilon menos la distancia que hay de x0 a x, ¿cierto? Afirmamos, por lo que vimos en el dibujito, afirmamos precisamente que el disco centrado en X y de radio delta está contenido en el disco que originalmente nos fue dado, ¿vale? En efecto, saberlo, ¿no? Es puras desigualdades, y sencillito. En efecto, si Y es ¿vale? Si Y es un punto de ese disco, entonces, luego acá, ¿no? Voy a quitar esto de acá. A ver, permítanme. ¿Dónde lo elimino? Para escribirlo aquí. Ok. Entonces, observen lo siguiente. La distancia de x0 a y, que es menor o igual por la desigualdad del triángulo, es menor o igual que la distancia de x0 a x más la distancia de x a y, ¿cierto? Ahora bien, esto es estrictamente menor que la distancia de x0 a x más epsilon menos la distancia de x0 a x. ¿Sí estamos de acuerdo todos con esto? ¿Por qué? Porque esta distancia es estrictamente menor que esta distancia de aquí, puesto que Y es un punto de este disco abierto centrado en X, ¿verdad? Y esto precisamente pues es igual a epsilon, ¿no? Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que la distancia de Y a X0 es menor a epsilon, por lo tanto, Y pertenece al disco centrado en X0 y de radio epsilon, ¿verdad? Por lo cual, Y es elemento de este disco. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Esto significa entonces, como pueden ver, aquí hay que estar bien duchos con la teoría de conjuntos, ¿no? ¿Vale? Y se sigue que, aquí voy a ser un poco explícito, y se sigue que esta cosa es un conjunto abierto en XD. ¿Vale? Entonces, como ven, intuitivamente, ¿qué es lo que hicimos aquí? Nos dejamos guiar por la intuición. Sirve muy bien hacer los dibujitos en R2, en el plano euclidiano, y luego trasladarlos, estos dibujitos, estas intuiciones, tratar de trasladarlas al lenguaje formal que hemos estado estableciendo de los espacios métricos, ¿no? Y utilizar pues todas las propiedades que podamos utilizar, que ya sepamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, lo que utilicé fue la desigualdad del triángulo, ¿vale? Bien, entonces vamos a seguir, quiero avanzar un poquito más. Eh, Les queda también, aquí lo voy a poner como tarea, no es tarea moral, va a ser parte de la siguiente tarea, pero se los voy poniendo aquí para que, pues igual lo tengan ya de una vez y lo vayan pensando, ¿no? Si tienen tiempo. Teorema. En un espacio métrico, y este resultado que acabamos de demostrar les va a ayudar a demostrar este teorema. En un espacio métrico, un conjunto es abierto. Desde luego, más adelante lo voy a escribir, ¿no? Informalmente de la tarea siguiente, pero se los adelanto. Sí, solo sí, es la unión de discos abiertos. Esto lo tendrán que demostrar, ¿no? Ok, entonces, a ver, vamos rápidamente al tema
quiero abarcar ahorita rápidamente el tema de funciones continuas, ¿ok? Fíjense, en cálculo, ustedes estudiaron mucho el concepto de función continua, por ejemplo, en cálculo 1, ¿no? Decíamos, una función f de r en r, ¿sale? Es continua. Aquí voy a transcribir prácticamente, o algo muy parecido a la definición que ustedes habrán visto en cálculo de función continua, ¿no? Es continua en un punto, sí, en un punto x0, naturalmente x0 pertenece al dominio de f, ¿ok? De su dominio, esta definición clásica, ¿no? De epsilon y deltas. Si para toda epsilon mayor que 0, hay un número delta positivo, tal que, y aquí lo pongo, ¿vale? Recordarán esto, ¿no? Que el valor absoluto de la diferencia de f de x menos f de x0 es menor a epsilon, siempre que la distancia entre x y x0 sea estrictamente menor a delta, ¿verdad? Si estamos de acuerdo, desde luego x tiene que vivir en el dominio de f, ¿no? Ya no seré tan detallista en estos puntos porque ya lo saben y para ahorrar un poquito de tiempo. Bueno, recordarán ustedes que pues esta cosa es una distancia, ¿verdad? Aquí prácticamente estamos trabajando la distancia canónica en R, ¿no? Vimos que R puede tener muchas distancias, ¿no? Pero bueno, esta es una distancia canónica. Entonces, la distancia canónica o la distancia clásica o la distancia de las primeritas que aprendemos, ¿no? Bueno, si ponemos, fíjense, si ponemos D de f de x0 igual a el valor absoluto de f de x menos f de x0 y d de x0, de x, perdón, a x0 igual al valor absoluto de la diferencia entre x y x0, ¿sale? Entonces, sí, entonces, la continuidad, sí, de f en x, eh, uh, la continuidad de f en x0 puse, ¿verdad? Sí, la continuidad de f en x0 se traduce como, sí, lo pongo así, se traduce del siguiente modo, observen, f de r en r es continua en x0 que pertenece a, permítanme, que pertenece a r, si y solo si para cada epsilon mayor a 0, para cada epsilon mayor a 0, hay un delta mayor a 0, tal que, y aquí lo escribo, fíjense, tal que la distancia de f de x a f de x0 será menor a epsilon siempre que la distancia de x a x0 sea menor a delta, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí simplemente estoy, digámoslo así, trasladando el concepto de continuidad de una función en un punto x0 de su dominio al lenguaje ya de los espacios métricos, ¿verdad? Sí, Andrés, muchas gracias, gracias. Queda la grabación, ¿verdad? Ahora bien, este concepto lo podemos simplemente, ya prácticamente trasladar al lenguaje de los espacios métricos, pero ya no trabajando exclusivamente los reales, sino ahora trabajando en un espacio métrico cualquiera. Es decir, prácticamente ya tenemos en las manos el concepto de función continua entre espacios métricos, ¿no? Y esta es la definición que quiero poner.
para prácticamente ya concluir esta sesión, ¿no? Entonces, simplemente les pongo aquí la definición. Voy a pasar a una siguiente página. La definición de función continua entre espacios métricos, ¿no? Definición. Si X de 1 y Y de subíndice 2 son espacios métricos, entonces F que va de X de 1 a Y de subíndice 2, ¿vale? Es continua. Fíjense que esta definición de continuidad entre espacios de una función, de que una función de X a Y sea continua entre los espacios métricos X de 1 y Y de 2, es natural, ¿no? Surge de manera natural, la generalización es más o menos natural del concepto de continuidad que ustedes ya conocen bien en cálculo, ¿no? Es continua, es algo que es importante que observen, ¿no? En X0, que pertenece a X, si para cada epsilon mayor que 0 hay un delta mayor a 0, tal que, y lo que ustedes esperan, ¿no? Fíjense, aquí estamos midiendo distancias, en Y estamos midiendo distancias de acuerdo a esta métrica, y en X estamos midiendo distancias de acuerdo a esta métrica, tal que la distancia de subíndice 2 de f de x a f de x0 será menor que epsilon, siempre y cuando la distancia entre x0 y x, de acuerdo a la métrica 1, sea menor a delta, ¿ok? Es decir, f es, ya solo 2 minutos más, compañeros, y ya, perdón, f es continua en x0 que pertenece a x si para cada epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que, y aquí lo pongo, si X pertenece en términos de discos abiertos al disco abierto de la métrica de 1 de X0 a delta, ¿sale? Entonces, f de X pertenece al disco abierto de la métrica de subíndice 2, centrado en f de X0 y con radio epsilon. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Se traduce así, ¿no? Ahora en términos de bolas abiertas, ¿no? Y fíjense que esto equivale, y ya con eso termino, a lo siguiente, ¿no? Que F, la imagen directa del disco abierto de la métrica D1 de centro X0 y radio delta bajo la función F está totalmente contenida, precisamente esta imagen directa, en el disco abierto de la métrica D subíndice 2 centrado en f de x0 y de radio epsilon, ¿sale? Esta, esta, esta contención significa, es equivalente a decir que f es continua en x0, donde f tiene por dominio al espacio métrico x con su métrica de 1 y como codominio al espacio métrico y con su métrica de 2, ¿no? De subíndice 2. Entonces, con esto termino, compañeros. Ahí le echan un ojo más adelante porque les servirá para la clase de mañana y lo que sigue, ¿no? Todo lo que sigue de espacios métricos que vamos a estar viendo se basa en esto, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Mañana ven a Jessica y nos estamos viendo la siguiente semana. La tarea es para el lunes. Cualquier duda que tengan, adelante, ¿sale? Ahí nos estamos comunicando. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Bye.
Profe, Gracias a ustedes, cuídense mucho, gracias. profe, ¿puede poner